Todos en el refugio de policía lo evitaron. El pastor alemán cicatrizado, tembloroso, que se encogía a cada sonido. Oficiales lo llamaron el perro más peligroso y el más odiado que jamás tuvimos. Pero cuando oficial Daniel se arrodilló frente a él, algo increíble sucedió. El perro lentamente levantó su pata embarrada y la colocó suavemente en la mano de Daniel, como si suplicara por una oportunidad que nadie más daría. Personal del refugio le advirtió: «Señor, ese perro arruinó a cada oficial que intentó entrenarlo». Pero Daniel no se fue. Él adoptó al perro en el acto. Nadie esperó lo que sucedió después. Quédate con nosotros. Esta historia te dejará sin palabras. Antes de que empecemos, asegúrate de darle me gusta y suscribirte. Y realmente, tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás viendo? Deja el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver cuán lejos viajan nuestras historias. El refugio de perros policías se asentaba en el borde del pueblo, tranquilo por fuera, pero pesado con historias no contadas dentro de sus paredes de acero. Oficiales vinieron y fueron, adoptando K9 retirados o visitando viejos compañeros. Pero había una perrera a la que nadie se atrevía a caminar hacia. Una jaula tenuemente iluminada escondida lejos en la parte de atrás, aislada, reforzada y guardada con un audaz cartel rojo: no acercarse. Dentro de esa jaula vivía un pastor alemán llamado Shadow. Nadie sabía exactamente cuándo había llegado. Algunos dijeron que fue transferido de un precinto diferente después de que una misión salió mal. Otros afirmaron que había atacado a su propio guía durante una operación de alta presión. Los oficiales más jóvenes susurraron sobre él durante sus rondas, voces bajas, mirando por encima de sus hombros como si el perro pudiera oírlos desde el pasillo. Shadows, el perro más peligroso que jamás trajeron aquí. Un oficial le dijo a un novato, asintiendo hacia el oscuro pasillo. Él es impredecible, añadió otro. Se quebró durante el servicio. Dicen que casi fue sacrificado, pero nadie, absolutamente nadie lo había visto comportarse agresivamente dentro del refugio. De hecho, nadie realmente lo vio en absoluto. La mayoría de los miembros del personal evitaban su perrera enteramente, revisándolo solo lo suficiente para deslizar comida a través de la pequeña abertura de metal en la parte inferior de la reja. Incluso entonces, las manos temblaron. Shadow nunca ladró. Él nunca gruñó. Él simplemente se sentó en el rincón lejano, su pelaje enmarañado con barro seco, ojos huecos, cabeza baja como si el peso del mundo presionara sobre sus hombros. Para algunos, ese silencio lo hizo aún más aterrador. Pero para la encargada principal del refugio, María, el perro no era peligroso. Él estaba roto. Ella había sido la primera en presenciar su llegada. Shadow había sido arrastrado por dos oficiales que mantuvieron su distancia, la correa sostenida como una cuerda salvavidas. Pero en lugar de lanzarse, Shadow simplemente se había desplomado sobre el frío suelo, temblando incontrolablemente. María recordó arrodillarse junto a él, hablando suavemente. Shadow no había levantado su cabeza. Él no la había mirado. Él no había respondido a nada en absoluto. «Pobre chico», ella susurró ese día. «¿Qué te pasó?». Pero ninguna respuesta jamás llegó. En cambio, rumores crecieron como malas hierbas, retorciendo el pasado desconocido de Shadow en algo monstruoso. Archivos fueron restringidos. Informes estaban perdidos. Y a cada oficial que intentó hacer preguntas, se le dijo lo mismo: dejen al perro solo. Sin embargo, a pesar de las advertencias, a pesar del miedo, a pesar de la oscuridad que rodeaba esa perrera solitaria, alguien estaba a punto de caminar por la puerta principal que no escucharía ni un solo rumor.
Alguien que cambiaría la vida de Shadow para siempre. Oficial Daniel Hayes empujó para abrir la puerta del refugio con un suspiro cansado, esperando completamente que esta fuera una visita rápida. Él no estaba aquí para adoptar un perro. Hoy no. Su propósito era simple: dejar papeles para un reciente caso de retiro de K9 y regresar al precinto antes de la reunión del mediodía. Nada más. Pero en el momento en que entró, él sintió algo cambiar en el aire. El ladrido usual de perros excitados resonó por el pasillo, pero Daniel sintió una corriente subyacente de malestar entre el personal. María, la encargada principal, levantó la vista de su portapapeles, ofreciendo una sonrisa educada que no llegó del todo a sus ojos. Buenos días, oficial Hayes. ¿Usted aquí por los formularios del sargento Wilson? Daniel asintió y le entregó el sobre. No debería tomar un minuto. María lo aceptó, pero dudó, su mirada yendo hacia el tenue pasillo al final del refugio. Daniel siguió su línea de visión, notando las pesadas sombras aferradas a las paredes. Las luces parpadearon débilmente, como si esa parte del edificio luchara por mantenerse despierta. ¿Qué hay ahí abajo?, él preguntó casualmente. María se puso rígida, nada de lo que necesite preocuparse. Su tono, bruscamente guardado, despertó la curiosidad de Daniel instantáneamente. Él había estado en la aplicación de la ley el tiempo suficiente para reconocer cuando alguien estaba escondiendo algo. Pero antes de que él pudiera presionar más, un fuerte estruendo vino del oscuro corredor. Metal golpeando metal. Un aullido sobresaltado. Los instintos de Daniel se encendieron. Él dio un paso hacia el pasillo. Alguien herido. María se apresuró hacia adelante, bloqueando su camino. Oficial Hayes, por favor, manténgase alejado de esa área. Él levantó una ceja. ¿Por qué? Es complicado, ella dijo en voz baja. Y peligroso. ¿Peligroso? Esa fue una palabra que Daniel no ignoró. María, él dijo suavemente, pero firmemente, soy un oficial. Si alguien o algo está en problemas, necesito saber. Sus ojos se suavizaron por un momento, revelando un destello de tristeza que ella no podía ocultar. Entonces ella suspiró, bajando su voz. Hay un perro allí atrás. Shadow. Lo mantenemos separado para la seguridad de todos. Otro estruendo resonó, pero esta vez no fue violento, más como un tropiezo torpe. Un débil gemido siguió. Daniel sintió algo tirar de su pecho. ¿Por qué está él aislado?, él preguntó. María sacudió su cabeza. Por favor, Daniel, solo déjalo. Shadows ha pasado por suficiente. Pero Daniel ya no estaba escuchando. Algo sobre la forma en que ella habló, el temblor en su voz, el misterio envuelto en esos pasillos oscuros. Lo atrajo. Él se encontró caminando más allá de ella, más allá de los letreros de advertencia, más allá del miedo arremolinándose por el refugio. Atraído no por el deber, sino por algo más profundo, hacia un perro cuya historia aún no había oído, Daniel entró en el tenue pasillo, el aire volviéndose más frío con cada paso. Las luces del techo zumbaban débilmente, proyectando largas sombras que se extendían por el suelo de hormigón. Al final del corredor se encontraba una única perrera reforzada, más grande, más gruesa, más aislada que las otras. Un candado de metal envuelto en una cadena mantenía la reja cerrada. Este tenía que ser Shadow. Daniel se acercó lentamente. Tranquilo, chico, él murmuró, más para romper el silencio que para cualquier otra cosa. Desde la oscuridad interior, dos ojos dorados parpadearon para abrirse. Ellos no destellaron con rabia. Ellos brillaron con algo mucho más inquietante: miedo. Entonces, sin advertencia,
Un gruñido bajo y gutural retumbó por la jaula. Shadow se tambaleó hacia el frente, su cuerpo tenso por dientes erizados descubiertos. Pero no era el gruñido de un depredador. Daniel lo reconoció instantáneamente. Este era el gruñido de un animal acorralado, desesperado, terrorizado de ser herido de nuevo. «Oye», Daniel dijo suavemente, levantando sus manos para mostrar que no pretendía daño. «No estoy aquí para asustarte». Shadows mordisqueó las rejas, pero incluso eso carecía de verdadera agresión. Sus patas temblaron debajo de él. Sus costillas subieron y bajaron rápidamente, como si cada respiración le costara una fuerza que no tenía. Daniel notó detalles que otros habían pasado por alto. Los parches irregulares en el pelaje de Shadow, las débiles cicatrices cerca de su hocico, la forma en que su cola no estaba rígida con dominancia, sino metida apretadamente entre sus patas. Este perro no era peligroso. Este perro estaba roto. Shadow, Daniel susurró, probando el nombre que había oído. En el momento en que la palabra salió de sus labios, Shadow se estremeció violentamente, como si fuera golpeado por un recuerdo que deseaba poder olvidar. María apareció en la entrada del pasillo, sin aliento por intentar alcanzarlo. «Daniel, por favor, retrocede. Él no confía en nadie. Él reacciona a cada movimiento repentino. No es seguro para ti». Pero Daniel no se movió. En cambio, él se agachó al nivel de los ojos del perro. «Él está asustado», él dijo en voz baja, no enojado. El gruñido de Shadow vaciló por un segundo. Sus orejas se movieron. Sus ojos se fijaron en Daniel con una mezcla de sospecha y algo más. Un destello de curiosidad. «Tranquilo, chico». Daniel susurró de nuevo. Él lentamente extendió una mano hacia adelante, sin tocar la reja, solo lo suficientemente cerca para que Shadow viera. María jadeó suavemente. La respiración de Shadow se entrecortó. Por un largo momento, nadie se movió. Nadie habló. Entonces, inesperadamente, el pastor tembloroso dio un solo paso hacia atrás, no para retirarse, sino para estabilizarse. Su gruñido se desvaneció en una exhalación temblorosa. Y en esa pausa frágil, Daniel lo sintió. Una conexión. La primera grieta en la pared que Shadow había construido alrededor de su corazón. Por un largo momento, Shadow se quedó inmóvil, atrapado entre el miedo y el frágil hilo de confianza que se formaba entre ellos. Daniel permaneció perfectamente quieto, agachado, la mano extendida, pero sin tocar la reja. Su voz se mantuvo suave, firme, del tipo que podía calmar tormentas. «Estás bien, chico. Estoy justo aquí». Las orejas de Shadow se movieron de nuevo. Su pecho subió y bajó en respiraciones rápidas e irregulares. Cada instinto en él gritaba que se retirara para protegerse. Pero algo sobre la presencia de Daniel lo mantuvo arraigado en su lugar. María susurró urgentemente desde atrás. «Daniel, él nunca se ha acercado tanto a nadie. Por favor, ten cuidado». Pero Daniel no apartó la vista de Shadow. «No estoy aquí para hacerte daño», él dijo suavemente. «Solo quiero decir hola». Los ojos de Shadow cayeron a la mano de Daniel. Abierta, tranquila, paciente. El cuerpo del pastor tembló como si luchara una batalla que nadie más podía ver. Lentamente, dolorosamente, él levantó una pata del suelo, luego se congeló en el aire, inseguro. Daniel suavizó su voz aún más. «Está bien, puedes confiar en mí». Shadow parpadeó y algo cambió. En ese momento, un muro se agrietó, un recuerdo se desvaneció, un miedo aflojó su agarre. Entonces, tan lentamente que fue casi invisible, Shadow estiró su pata a través de las rejas. María jadeó. La respiración de Daniel se atascó en su garganta.
Shadow colocó su pata temblorosa en la mano abierta de Daniel. Fue el toque más suave, más frágil que Daniel jamás había sentido. No agresivo, no forzado, solo una súplica desesperada. «Ayúdame, por favor». Los ojos de Daniel se suavizaron, un nudo formándose en su garganta. Él cerró sus dedos alrededor de la pata de Shadow, sosteniéndola con un cuidado que uno podría usar para acunar algo roto. «Buen chico», Daniel susurró, voz espesa de emoción. «Estás a salvo ahora». Shadow dejó escapar una exhalación temblorosa, su cuerpo relajándose por primera vez. Su cola no se movió, pero ya no se acurrucó apretadamente contra su vientre. Su gruñido se desvaneció completamente, reemplazado por un gemido suave y doloroso que rompió el corazón de Daniel. María cubrió su boca, atónita. «Daniel, él nunca ha permitido que nadie lo toque. Ni una vez. Nunca». Daniel no soltó la pata de Shadow. Él solo necesitaba que alguien lo intentara, él dijo en voz baja. Y en ese instante Daniel supo. No sospechó, no se preguntó, supo que este perro venía a casa con él. Ninguna cantidad de advertencias, rumores o papeleo lo detendría. Shadow no era peligroso. Él estaba herido, incomprendido, abandonado por las mismas personas que se suponía debían protegerlo. Daniel se puso de pie lentamente, soltando la pata de Shadow con un suave apretón. «Lo estoy adoptando», él dijo firmemente. María lo miró sin palabras. Pero Shadow se acercó más a las rejas como si suplicara a Daniel que no cambiara de opinión. Y ese fue el momento en que todo cambió. María parpadeó, atónita mientras las palabras de Daniel resonaban por el tenue pasillo. «Lo estás adoptando», ella repitió, casi segura de que había oído mal. Daniel asintió sin dudar. «Sí, hoy». Shadow se apretó más a las rejas, su nariz rozando el frío metal, ojos siguiendo cada movimiento de Daniel. Fue el primer signo de esperanza que el perro había mostrado en meses. María se apresuró hacia adelante, bajando su voz. «Daniel, escúchame. Shadow no es como otros perros. Él tiene una historia, una peligrosa». «¿Qué historia?», Daniel preguntó firmemente. «Muéstrame su archivo». Ella dudó. «Demasiado largo». «María», él dijo suavemente, «por favor». Con un suspiro renuente, ella le hizo un gesto para que la siguiera. Ellos caminaron al mostrador de recepción, donde ella recuperó una delgada carpeta gastada. Daniel frunció el ceño inmediatamente. Los archivos Karen 9 de la policía solían ser gruesos, llenos de registros de entrenamiento, informes de misiones, evaluaciones, pero el archivo de Shadow parecía casi vacío. María lo abrió. Dentro yacían solo unas pocas notas de incidentes, cada una más desalentadora que la anterior. Agresión hacia el guía, inestable durante la operación. Removido del servicio activo. Pero Daniel notó algo raro, sin sellos de tiempo, sin explicaciones detalladas, sin declaraciones de testigos. Solo acusaciones vagas sin prueba. «Esto no tiene sentido», Daniel murmuró. María bajó sus ojos. «Lo sé. Pensamos lo mismo, pero cada vez que solicitamos más información, nos dijeron que era confidencial, que Shadow era demasiado impredecible para reevaluar». Daniel cerró la carpeta. O alguien no quería que la verdadera historia saliera. María lo miró, la preocupación arrugando su frente. «Daniel, te lo ruego. Este perro ha pasado por un trauma que no entendemos. Él reacciona a cosas que no podemos predecir. ¿Y si se quiebra de nuevo?» Daniel miró hacia el pasillo donde Shadow esperaba, silencioso y tembloroso, observándolos con frágil confianza. «Él no me atacó», Daniel dijo suavemente. «Él se acercó. Eso significa algo». El supervisor del refugio, un hombre mayor llamado Clark,
escuchó su conversación y se acercó con los brazos cruzados. Oficial Hayes, adoptar a Shadow es una responsabilidad para usted y para nosotros. Él ha sido etiquetado como no apto para ubicación pública. Daniel encontró su mirada severa. Firmaré cualquier renuncia que necesite. Clark pareció sorprendido. ¿Hablas en serio? Completamente. Un largo silencio siguió. Finalmente Clark exhaló. Bien, pero entienda, una vez que Shadow deje este refugio, él es su responsabilidad. Sin devoluciones, sin quejas. Daniel asintió. Entiendo. Papeleo fue empujado a través del mostrador. Con cada firma, el destino de Shadow cambió. Su pasado, pesado con malentendidos, comenzó a aflojar su viejo. Cuando el formulario final fue firmado, Daniel se giró hacia el pasillo. En el momento en que Shadow lo vio, el pastor tembloroso se puso de pie, orejas levantándose solo ligeramente, esperanza parpadeando donde el miedo una vez vivió. Daniel dio un paso adelante, corazón firme. «Vamos a casa, amigo». Shadow dudó en la entrada de la casa de Daniel. Sus patas arraigadas al felpudo, como si cruzar el umbral requiriera más coraje que cualquier misión que él hubiera enfrentado jamás. Daniel mantuvo la puerta abierta, de pie a un lado, ofreciendo espacio en lugar de presión. «Está bien, chico. Tómate tu tiempo». Las orejas de Shadow se movieron. Sus ojos se movieron rápidamente de Daniel a la sala de estar, escaneando cada rincón como si esperara que el peligro se lanzara desde las sombras. Lentamente, paso a paso tembloroso, él entró. En el momento en que la puerta se cerró, Shadow se estremeció violentamente. Daniel se congeló, manos abiertas. «Tranquilo, es solo la puerta». Shadow retrocedió a un rincón, bajando su cabeza, respiración aguda y entrecortada. Su cuerpo entero tembló. El trauma vivía en sus huesos. Daniel no se acercó. Él simplemente se sentó en el suelo cerca, dándole a Shadow el silencio que necesitaba. «Nadie te lastimará aquí», él murmuró suavemente. Minutos pasaron, largos, pesados minutos. Eventualmente, la respiración de Shadow se ralentizó, aunque el miedo aún se aferraba a él como una segunda piel. Daniel se puso de pie y caminó a la cocina, dejando la entrada abierta para que Shadow pudiera observar cada paso. Él llenó el tazón con agua fresca y lo colocó a una distancia segura. No demasiado cerca, no demasiado lejos. Shadow lo miró fijamente, pero no se movió. Comida fue lo siguiente. Pollo suavemente cocinado, desmenuzado y colocado en un tazón limpio. El aroma flotó por la habitación. Shadow olfateó el aire, pero permaneció congelado. «Puedes comer cuando estés listo», Daniel dijo, sentado en el sofá. La noche se asentó afuera. Grillos cantaron. Coches zumbaban en la distancia, pero dentro de la casa estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. Shadow paseaba en pequeños, vacilantes círculos, nunca dando la espalda completamente a la habitación. Cada ruido, un crujido en el suelo, una ráfaga de viento rozando la ventana, lo hizo sobresaltar. Horas después, Daniel se quedó dormido ligeramente, botas aún puestas, su cabeza descansando contra el cojín del sofá. Él no quería dejar a Shadow solo. En algún momento pasada la medianoche, un suave sonido lo agitó. Shadow estaba comiendo lentamente, cautelosamente, como si esperara castigo en cualquier momento. Sus costillas se movieron debajo de su delgado pelaje, cada mordisco temblando con incertidumbre. Daniel sonrió débilmente, no queriendo asustarlo. Shadow terminó la mitad del tazón, luego se giró hacia Daniel. Sus ojos, aún asustados, aún heridos, sostenían algo nuevo. Reconocimiento, aún no confianza, pero reconocimiento. Shadow se acostó a una distancia,
su cuerpo acurrucado apretadamente, cola metida, pero su cabeza mirando a Daniel. Era lo más cercano a la paz que él había conocido en mucho tiempo, y Daniel sintió algo asentarse dentro de él. 2. Este perro no era solo un rescate. Él era un alma reconstruyéndose a sí mismo, una respiración frágil a la vez. Durante los primeros días, Daniel mantuvo su rutina simple. Palabras suaves, movimientos lentos, horarios predecibles. Shadow se ajustó gradualmente, aunque el miedo aún persistía detrás de cada acción, como una sombra que se negaba a dejar a un lado. Pero pronto, Daniel comenzó a notar comportamientos que no se sentían como trauma solo. Shadow paseaba por la noche, no inquietamente, sino con propósito, caminando el mismo camino a través del suelo de la sala de estar, girando bruscamente en las esquinas como si siguiera un patrón que había memorizado hace mucho tiempo. Sus orejas se moverían hacia sonidos que Daniel no podía oír, su cuerpo tenso, listo, alerta. Una noche Daniel lo observó en silencio desde el sofá. Shadow se detuvo cerca de la puerta principal, mirándola con una intensidad inquietante. ¿Algo ahí afuera? Daniel susurró. Shadow no ladró, no gruñó. Él simplemente se quedó de guardia, inmóvil, como si esperara que la puerta se abriera de golpe en cualquier momento. La mañana siguiente, otro momento extraño se desarrolló. Daniel alcanzó su vieja chaqueta de policía, un uniforme de patrulla estándar. Él la mantenía colgada en el armario. En el momento en que Shadow la vio, toda su actitud cambió. Él se congeló, no con miedo, algo más frío. Su cola metida, sus orejas aplanadas, y un gemido bajo escapó de su garganta. Él retrocedió al pasillo, ojos pegados a la chaqueta, como si fuera una amenaza. Daniel lentamente bajó el abrigo. Está bien, es solo tela. Pero Shadow tembló, negándose a acercarse hasta que Daniel escondió la chaqueta completamente. Esa tarde, Daniel decidió probar algo. Él sacó una pequeña radio de mano usada por el departamento solo para ver la reacción de Shadow. Él ni siquiera la encendió. La respuesta de Shadow fue instantánea y sorprendente. El pastor se puso rígido, músculos tensos. Su nariz se movió rápidamente mientras él daba varios pequeños pasos hacia atrás, uñas rascando el suelo. Entonces, inesperadamente, él gruñó. No a la radio, sino al recuerdo que agitó. Daniel dejó el dispositivo inmediatamente. Ok, ok, no radios, entiendo. Pero él no entendió, todavía no. Más tarde esa tarde, un camión de reparto retumbó pasando la casa. El ruidoso motor envió a Shadows corriendo hacia la habitación trasera, cola metida, cuerpo presionado contra la pared. Él no solo estaba sobresaltado, él estaba aterrorizado. El mismo patrón se repitió cada vez que botas pesadas golpeaban afuera o cuando Daniel accidentalmente dejó caer algo de metal. Shadow reaccionó como si el peligro acechara detrás de cada sonido. Daniel lo observó con creciente inquietud. ¿Quién te hizo esto, amigo? Él susurró, arrodillándose junto al perro tembloroso. Shadow no respondió, pero sus ojos llenos de recuerdos inquietantes le dijeron a Daniel una cosa claramente. Alguien había lastimado a este perro profundamente, y lo que sea que sucedió estaba lejos de lo ordinario. Daniel no podía quitarse la sensación de que los comportamientos de Shadow eran más que miedo, eran recuerdos. Recuerdos de algo doloroso. Algo escondido profundamente debajo de cicatrices que nadie se había molestado en entender. Cuanto más observaba a Shadow, más las piezas del rompecabezas se negaban a encajar la narrativa escrita en el delgado e incompleto archivo del perro. Ningún perro se volvió así de traumatizado sin razón.
Ningún K-9 entrenado reaccionó a radios, uniformes y pasos pesados, a menos que esas cosas estuvieran ligadas a algo mucho más oscuro. Daniel necesitaba respuestas. Una noche tranquila, después de que Shadow finalmente durmió acurrucado cerca de sus pies, Daniel recuperó la delgada carpeta que había traído a casa del refugio. Él se sentó en la mesa de la cocina hojeando los escasos documentos. 3 informes de incidentes, sin fechas, sin firmas de oficiales, sin evaluaciones de guías. Nada coincidía con los procedimientos estándar de documentación de K-9. Esto no es un archivo, Daniel murmuró. Es un encubrimiento. Shadow se movió al sonido de su voz, levantando su cabeza. Daniel se agachó y suavemente acarició su pelaje. Voy a averiguar lo que te hicieron. Lo prometo. La mañana siguiente, Daniel visitó los archivos del precinto. El empleado, un oficial joven, buscó en el sistema pero frunció el ceño después de varios intentos. No hay registro detallado de K-9 bajo el número de identificación de Shadow. Él dijo que muestra que sirvió, pero los informes están bloqueados detrás de autorización restringida. Restringido, Daniel repitió. Él es un K-9 retirado. Su archivo no debería estar restringido. Eso es lo que dice el sistema. El oficial bajó su voz. Alguien solicitó que su registro fuera sellado. El corazón de Daniel se apretó. ¿Quién? Yo no puedo ver eso. Necesitaría autorización del supervisor. Daniel salió de los archivos con más preguntas que respuestas. Él caminó hacia el estacionamiento solo para encontrar a un oficial mayor apoyado contra su camioneta. Un hombre que Daniel reconoció vagamente de operaciones K-9 hace años. Su nombre era Official Briggs. «Estás investigando a Shadow», Briggs dijo sin preámbulo. Daniel se puso rígido. «¿Cómo sabes eso?» Briggs dio una sonrisa sin humor. «Porque yo sabía que alguien eventualmente lo haría. Y porque al departamento no le gusta que la gente haga preguntas sobre él». Shadow, sentado en el asiento trasero de la camioneta de Daniel, observó a Briggs a través de la ventana. Sus orejas se aplanaron. Un suave gemido se escapó. Briggs notó. Su sonrisa se desvaneció. «Él me recuerda». Daniel se acercó. «¿Qué le pasó a él?» Briggs miró hacia abajo, la culpa parpadeando en su rostro. «No puedo hablar aquí, pero mereces saber la verdad. Encuéntrame esta noche. Viejo patio de servicio. 9 de. El pulso de Daniel se aceleró. «¿Por qué ayudarme?» Porque Briggs dijo voz pesada. «Shadow no fue el que falló esa misión». Él se alejó, dejando a Daniel congelado en su lugar. Y Shadow, él presionó su cabeza contra el cristal, como si suplicara a Daniel que no descubriera el pasado que más temía. Lluvia golpeó suavemente contra el parabrisas mientras Daniel entraba en el viejo patio de servicio, un lote tranquilo y abandonado una vez usado para el entrenamiento de K-9. El lugar se sentía espeluznante ahora, cercado por metal oxidado e iluminado solo por una farola parpadeante. Shadow se sentó en el asiento del pasajero, tenso, ojos fijos en las sombras más allá de la cerca. «Está bien, chico», Daniel murmuró, aunque incluso él no lo creía completamente. Briggs llegó tarde, 15 minutos tarde. Shadow dejó escapar un gemido bajo, orejas aguzándose bruscamente. Él no solo estaba alerta, él le estaba advirtiendo. Daniel salió de la camioneta, linterna en mano. «Briggs», él llamó. Su voz resonó por el patio vacío. Ninguna respuesta. Shadow se movió ansiosamente dentro del vehículo, paseando por el asiento. Su agitación creció con cada segundo, nariz presionada contra la ventana, aliento empañando el cristal. De repente, un débil sonido metálico vino de detrás del edificio de almacenamiento. Daniel giró bruscamente. «Briggs», él llamó de nuevo. Silencio.
Él se movió hacia el ruido cautelosamente, botas crujiendo grava. Cada instinto gritó que tuviera cuidado. Entonces, de la nada, Shadow se lanzó contra la puerta de la camioneta, ladrando ferozmente por primera vez desde que Daniel lo trajo a casa. Tranquilo, Shadow. Pero Shadow no estaba ladrando por miedo. Era urgencia. Daniel se acercó más al edificio de almacenamiento. Las sombras se hicieron más espesas, más oscuras. Él vio algo en el suelo, una huella de bota, fresca. Él se agachó para examinarla. Ahí fue cuando todo sucedió a la vez. Una figura se lanzó desde detrás de la esquina, un objeto pesado balanceándose por el aire. Daniel apenas tuvo tiempo de reaccionar. El tubo de metal rozó su hombro mientras él tropezaba hacia atrás, golpeando el suelo con fuerza. Debiste haber dejado de cavar, Official Hayes, una voz siseó. El corazón de Daniels palpitó. Él conocía esa voz. Official Briggs no venía porque él ya estaba aquí. El hombre dio un paso adelante, tubo levantado de nuevo. Shadow no era el problema. Él vio algo que no debería haber visto. Y tú también. Daniel se preparó para el siguiente golpe, pero un borrón de pelaje y furia se lanzó por el patio. Shadow. Él se hizo pedazos a través de la puerta de la camioneta semiabierta, embistiendo a Briggs con una fuerza que hacía temblar los huesos. El tubo cayó al suelo mientras Briggs caía hacia atrás, gritando en shock. Shadow se plantó entre Daniel y la amenaza. Colmillos al descubierto, cuerpo temblando, no con miedo, sino con una determinación inquebrantable. Daniel se levantó, atónito. Shadow miró hacia él, ojos feroces pero suplicantes. «Quédate detrás de mí». Briggs se alejó a toda prisa, agarrándose el brazo. Ese perro debería haber sido sacrificado. Daniel se puso de pie ahora, respiración pesada. «No», él dijo, voz firme. Él debería haber sido protegido. Shadow gruñó, un profundo retumbo de advertencia que mantuvo a Briggs congelado hasta que las sirenas aullaron en la distancia. Y por primera vez, Daniel vio quién era Shadow realmente. Un guardián, un superviviente, un compañero. Briggs se sentó esposado en la acera, lluvia goteando de su barbilla mientras los coches patrulla iluminaban el patio en destellos de rojo y azul. Oficiales se movieron a su alrededor, recogiendo evidencia, pero el foco de Daniel se mantuvo fijo en el pastor tembloroso presionado contra su pierna. Shadow no estaba temblando por frío. Él estaba recordando. Mientras Briggs era levantado a sus pies, él miró al perro con amargo resentimiento. Eso mucho arruinó todo, él escupió. Debería haber sido sacrificado a la primera oportunidad que tuvimos. Daniel dio un paso adelante bruscamente. Empieza a hablar. ¿Qué realmente sucedió durante esa operación? Briggs se burló, pero uno de los oficiales supervisores apretó su agarre, forzándolo a responder. Se suponía que sería una redada limpia. Briggs comenzó de mala gana. Shadow y Official Mason lideraron el equipo de entrada, pero Mason se equivocó. Entró demasiado pronto, no siguió el procedimiento. Se acorraló a sí mismo. Daniel asintió lentamente y Shadow lo protegió. La mandíbula de Briggs se tensó. Él intentó. Mordió a un sospechoso armado. Lo mantuvo inmovilizado el tiempo suficiente para que llegaran los refuerzos. Debería haber sido elogiado. Su voz se torció, pero Mason entró en pánico. Afirmó que Shadow lo atacó. Daniel sintió que el mundo se inclinaba. Mason mintió. Briggs soltó una risa amarga. Mason era uno de los favoritos del jefe. Ellos no estaban a punto de dejar que su error arruinara su historial. Él miró hacia otro lado, disgustado, así que culparon al perro.
Las orejas de Shadow se aplanaron, su cuerpo encogiéndose más cerca de la pierna de Daniel. El recuerdo lo hirió profundamente. La voz de Daniel se endureció. Ese informe arruinó la vida de Shadow. No. Briggs espetó. Casi lo hizo. Daniel se acercó. ¿Por qué sellar los archivos? ¿Por qué remover la evidencia? Briggs dudó, luego suspiró. Porque el metraje de seguridad mostraba a Mason escondiéndose mientras Shadow luchaba contra el sospechoso solo. Si eso salía a la luz, la carrera de Mason estaba terminada. Daniel apretó sus puños, la furia hirviendo bajo su piel. Entonces lo encubrieron. Borraron el metraje, reescribieron los informes, transfirieron a Shadow aquí y lo etiquetaron como agresivo. Briggs miró al perro. Perdí mi posición por cuestionarlo y no iba a dejar que nadie lo desenterrara de nuevo. Un oficial supervisor interrumpió la voz. Estás enfrentando cargos de obstrucción, Briggs, y posiblemente más. Mientras Briggs era escoltado a un coche patrulla, Daniel se arrodilló junto a Shadow, tocando suavemente su hocico. Salvaste a tu guía, él susurró. Fuiste un héroe, y te castigaron por ello. Shadow bajó su cabeza, ojos pesados con recuerdos de traición, pero la voz de Daniel se suavizó. Ya no. Sé la verdad ahora, y voy a arreglarlo. Por primera vez, Shadow encontró la mirada de Daniel sin miedo. Solo una esperanza tranquila y frágil. La mañana siguiente, Daniel entró al precinto con Shadow a su lado. Los susurros comenzaron instantáneamente. Oficiales miraron fijamente, cejas levantadas, algunos retrocediendo como si el pastor fuera una bomba de relojería. ¿Es ese el perro sobre el que nos advirtieron? Pensé que estaba en cuarentena. ¿Por qué Hayes lo traería aquí? Pero Daniel no vaciló. Shadow se mantuvo cerca, su cola baja, pero ya no metida, confiando en la presencia firme de Daniel. En la oficina del capitán, Daniel tocó una vez antes de entrar. Capitán Reynolds levantó la vista de su papeleo, ojos abriéndose al ver a Shadow. Oficial Hayes, él dijo bruscamente, ese perro no está permitido dentro de este edificio. Con respeto, señor, Daniel respondió, de pie alto. Necesitamos hablar sobre el caso de Shadow. Reynolds suspiró pesadamente. Daniel, el asunto fue cerrado hace años. El perro fue considerado inestable. No hay nada más que discutir. Daniel dio un paso adelante y colocó una pequeña unidad USB en el escritorio. Entonces querrá ver esto. Reynolds frunció el ceño. ¿Qué es? Metraje de seguridad, Daniel dijo, del viejo patio de servicio recuperado anoche durante el arresto de Briggs. El capitán se puso rígido. ¿Briggs fue arrestado? Sí, señor, por obstrucción y asalto. La voz de Daniel se endureció y él admitió la verdad. Shadow no atacó a su guía, él lo salvó. Reynolds parecía desgarrado, una mezcla de incredulidad, irritación y algo más profundo. Culpa. Daniel continuó, su voz inquebrantable. Shadow arriesgó su vida para proteger a Mason. Pero como Mason entró en pánico y mintió, el departamento enterró la verdad. Arruinaron la reputación de Shadow. Casi lo sacrificaron por un error que nunca cometió. Reynolds se frotó las sienes. Daniel, estás acusando a oficiales altamente respetados. Estás acusando al departamento mismo. Estoy presentando evidencia, Daniel corrigió y solicitando una revisión completa. Shadow se quedó en silencio a su lado, ojos observando a Daniel con una lealtad que no necesitaba palabras. Reynolds miró fijamente la unidad USB, mandíbula apretada. Si lo que estás diciendo es verdad, carreras serán afectadas, registros tendrán que ser corregidos. Asuntos internos necesitarán investigar. Daniel asintió. Lo sé,
y también sé lo que sucede si ignoramos la injusticia. Él colocó una mano suavemente en la espalda de Shadow. Este perro fue castigado por ser un héroe. Un pesado silencio llenó la habitación. Finalmente, Reynolds exhaló. Deja el metraje conmigo. Llamaré a una reunión interna, pero Daniel, su voz se suavizó renuentemente. Prepárate, esto no será fácil. Daniel encontró sus ojos. La justicia nunca lo es. Mientras él se giraba para irse, Shadow se detuvo, mirando hacia atrás a Reynolds. La expresión severa del capitán vaciló por solo un momento. Quizás, solo quizás, la verdad finalmente estaba abriéndose paso. La investigación interna comenzó la mañana siguiente. Archivos fueron reabiertos, oficiales entrevistados, documentos sellados sacados de archivos restringidos. Daniel sabía que tomaría tiempo, pero por primera vez desde que adoptó a Shadow, él sintió esperanza. Pero la esperanza a menudo atrae peligro. Esa tarde, Daniel condujo a casa por un tranquilo camino trasero, Shadow descansando en el asiento trasero. El cielo se había vuelto de un profundo tono dorado, el sol hundiéndose detrás de los árboles. Todo se sentía tranquilo hasta que Shadow de repente levantó su cabeza, orejas afiladas, nariz moviéndose. ¿Qué es, chico? Daniel preguntó, mirando a través del espejo retrovisor. Shadow gruñó, advertencia baja urgente. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, una SUV oscura aceleró detrás de él. Faros cegadores, motor rugiendo como un trueno. Se desvió violentamente, golpeando la parte trasera de la camioneta de Daniel. Daniel se sacudió hacia adelante. ¿Qué él? Shadow ladró ferozmente, poniéndose de pie. La SUV los embistió de nuevo, más fuerte esta vez, enviando la camioneta derrapando hacia el arcén. Daniel luchó con el volante, adrenalina subiendo. Aguanta, Shadow. Otro impacto. La camioneta giró, neumáticos chillando mientras golpeaba la tierra, deslizándose de lado hasta que se estrelló contra un árbol con una fuerza que hacía temblar los huesos. El mundo se volvió borroso. Un zumbido llenó los oídos de Daniel. Su visión se tambaleó. Shadow ladró frenéticamente, empujando el hombro de Daniel, intentando tirar de él de vuelta a la conciencia. A través del parabrisas agrietado, Daniel vio a dos figuras salir de la SUV. Ropa oscura, caras cubiertas, armas brillando bajo la luz solar que se desvanecía. Esto no es un robo, Daniel susurró. Después, la evidencia. El gruñido de Shadow se profundizó. Él se posicionó entre Daniel y las figuras que se acercaban. Cuerpo tenso, ojos ardiendo con furia protectora. Consigan al oficial primero. Uno de los hombres ordenó. El perro no será un problema. Ellos estaban equivocados. En el momento en que el primer atacante alcanzó la camioneta, Shadow explotó hacia adelante con una velocidad que Daniel nunca había visto. Él se lanzó a través de la ventanilla del pasajero rota, golpeando al hombre con toda la fuerza, derribándolo al suelo. El arma voló de la mano del atacante. El segundo hombre apuntó su arma. Daniel, a pesar del dolor que irradiaba por su cuerpo, empujó la puerta para abrirla y lo tacleó por detrás. El arma disparó al aire, resonando por los árboles. Shadows dio la vuelta, gruñendo, posicionándose sobre Daniel como si construyera un escudo viviente. Luces azules y rojas de repente destellaron por la carretera. Sirenas perforaron el caos. Los atacantes corrieron hacia su SUV, acelerando antes de que los coches patrulla llegaran a la escena. Daniel se desplomó contra el suelo, respiración entrecortada. Shadow presionó su cabeza contra el pecho de Daniel, gimiendo ansiosamente. «Me salvaste de nuevo». Daniel susurró,
pasando dedos temblorosos por el pelaje de Shadow. En ese momento, una verdad se volvió innegable. Shadow no solo estaba probando su inocencia, él estaba probando su lealtad una y otra vez. La habitación del hospital estaba tenue, iluminada solo por el suave resplandor de una lámpara de noche. Daniel yacía en la cama, brazo vendado, costillas envueltas, pero despierto, gracias enteramente al pastor alemán acurrucado a su lado. Shadow no se había movido desde que llegaron, ni siquiera una vez. Su cabeza descansaba suavemente contra Daniel, ojos entreabiertos, observando cada entrada, cada sonido, cada sombra. Enfermeras susurraron al pasar. Ese es el K-9 que todos temían. Él salvó a su oficial 2 veces en una noche. Él no parece peligroso en absoluto. La palabra se extendió rápidamente, mucho más rápido de lo que Daniel esperaba. Por la mañana, oficiales de múltiples departamentos se alinearon en el pasillo, murmurando sobre la emboscada, los atacantes y, sobre todo, Shadow. Capitán Reynolds llegó poco después del amanecer, una carpeta gruesa metida bajo su brazo. Él se detuvo fuera de la puerta, observando la vigilia constante de Shadow. Cuando finalmente entró, su expresión severa se suavizó. «Ese perro no se ha separado de tu lado», Reynolds dijo en voz baja. «No lo hará», Daniel respondió, sonriendo débilmente. «Él cree que todavía está de servicio». Reynolds acercó una silla y el sábado, Daniel, el equipo de investigación, revisó el metraje, los documentos recuperados y el testimonio de Briggs. Él abrió la carpeta. El registro de Shadow está siendo corregido. El informe oficial ahora declara que él actuó heroicamente durante la redada. Shadow levantó su cabeza como si sintiera el peso de esas palabras. Daniel exhaló con alivio. Él merece eso. Reynolds asintió. Hay más. Asuntos internos contactaron a Mason, enfrentado con la evidencia. Él admitió todo. Pánico, la mentira, el encubrimiento. Su tono se oscureció. Él está enfrentando acción disciplinaria. Las orejas de Shadow se animaron, ojos escaneando la cara de Daniel, en busca de tranquilidad. Daniel acarició su pelaje. ¿Oyes eso, amigo? Ellos finalmente saben la verdad. Reynolds se puso de pie y caminó a la ventana, observando a los paramédicos cargar equipo en una ambulancia afuera. ¿Qué pasó anoche? La valentía de Shadow convenció a mucha gente. Él se dio la vuelta. La gente quiere conocerlo. Oficiales, entrenadores, incluso el jefe. Daniel rió suavemente. Las mismas personas que pensaban que era un monstruo. Reynolds esbozó una rara sonrisa. Resulta que los monstruos no arriesgan sus vidas para salvar a oficiales que creen en ellos. Un golpe sonó en la puerta. Un reportero de noticias local se asomó cuidadosamente. Capitán Reynolds, nos dijeron que el K-9 héroe está aquí. ¿Podemos? Shadow saltó instantáneamente, poniéndose de pie entre Daniel y el extraño, cola baja pero protectora. Daniel se rió entre dientes. Tranquilo, chico, ellos son amigos. Reynolds hizo un gesto a Shadow para que se acercara. Deja que el mundo vea quién eres realmente. Shadow se acercó a la cama de Daniel, pecho levantado, ojos brillantes, no con miedo sino con orgullo. Y así, el perro, una vez etiquetado como el más odiado, se convirtió en algo completamente diferente. Un héroe que el mundo entero necesitaba conocer. 2 semanas pasaron antes de que Daniel fuera autorizado a regresar al servicio limitado. Sus costillas aún dolían, sus brazos aún rígidos, pero él insistió en regresar. No por sí mismo, sino por Shadow. El departamento había cambiado desde la investigación. Oficiales que una vez evitaron a Shadow ahora se acercaron con respeto cauteloso. Algunos incluso ofrecieron golosinas,
aunque Shadow solo las aceptó después de mirar a Daniel para aprobación. Paso a paso, las paredes de miedo que lo rodeaban se estaban desmoronando. Capitán Reynolds convocó una reunión en el patio de entrenamiento. Oficiales se reunieron en un semicírculo, murmurando con anticipación. En el centro se encontraba un chaleco K9 pulido, uno que había sido retirado hace años. Cuando Daniel entró con Shadow trotando orgullosamente a su lado, el silencio cayó. Reynolds se aclaró la garganta. Durante años, este perro fue etiquetado como peligroso, inestable, agresivo. Él hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Pero ahora sabemos la verdad. Shadow nunca fue la amenaza. Él fue la víctima de la traición y el héroe de una misión de la que nadie tuvo el coraje de hablar. Shadow se mantuvo erguido, orejas atentas, cola quieta pero confiada. Su mirada recorrió a los oficiales, no con miedo esta vez, sino con dignidad. Reynolds continuó. En semanas recientes, Shadow ha probado su lealtad y valentía repetidamente. Él salvó al oficial Hayes no una, sino 2 veces. Una oleada de admiración se movió entre la multitud. Es justo que lo honremos. Él levantó el chaleco. Bordadas en él había 2 palabras, K9 honorario. Daniel tragó con dificultad, la emoción apretando su garganta. Reynolds se arrodilló y suavemente colocó un chaleco sobre la espalda de Shadow. Shadow se congeló, no con miedo, sino en algo más profundo. Reconocimiento, propósito, orgullo. Esto no significa que Shadow está regresando al servicio activo. Reynolds aclaró, él no está obligado a servir, pero él está oficialmente reincorporado como parte de este departamento, no como una herramienta, no como una responsabilidad. El capitán miró directamente a Shadow, sino como familia. Un oficial comenzó a aplaudir suavemente, luego otro. Luego todo el patio estalló en aplausos. Algunos oficiales silbaron, otros se secaron los ojos discretamente. Shadow parpadeó, sobresaltado por el ruido repentino. Él miró a Daniel como si preguntara qué hacer. Daniel sonrió. Está bien, amigo. Ellos están animándote. La cola de Shadow golpeó una vez, lento, vacilante. Luego de nuevo, más fuerte. Un pequeño momento, pero monumental. Después de la ceremonia, oficiales se acercaron para agradecer al pastor que una vez vivió en aislamiento. Shadow se inclinó hacia sus manos, aceptando suaves caricias, ya no encogiéndose al toque. Su pasado no desapareció, pero ya no lo definía. Shadow finalmente había reclamado lo que le había sido robado: su honor, su nombre y su lugar en el mundo. Meses pasaron, y la transformación de Shadow se convirtió en la historia que todos en el pueblo conocían. El pastor alemán, una vez roto, aislado, ahora caminaba junto a Daniel con tranquila confianza, su chaleco honorario brillando orgullosamente contra su pelaje. Niños saludaron cuando lo vieron. Oficiales sonrieron. Incluso extraños se hicieron a un lado con respeto. Pero para Daniel, el mayor cambio no fue cómo el mundo vio a Shadow. Fue cómo Shadow se vio a sí mismo. Una fría tarde de otoño, Daniel y Shadow visitaron el sendero de senderismo cerca de las afueras del pueblo. Hojas susurraron bajo sus botas y patas, pintando el camino con tonos de ámbar y oro. Shadow trotó unos pasos adelante, cola balanceándose, no metida, no quieta, sino relajada, pacífica. Por primera vez desde que Daniel lo adoptó, Shadow parecía un perro que no estaba atormentado por su pasado. Daniel llamó, «Oye, amigo, ven aquí». Shadow se giró, saltando hacia él con una alegría que Daniel nunca había visto antes. Él se deslizó hasta detenerse frente a Daniel, presionando su cabeza suavemente contra su pierna. Daniel se arrodilló,
pasando una mano por el espeso pelaje de Shadow. Has llegado muy lejos, él susurró. Estoy orgulloso de ti. Shadow cerró sus ojos, inclinándose en el toque, un gesto que Daniel una vez pensó imposible. Mientras continuaban caminando, Daniel reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Las mentiras, el miedo, la emboscada, la verdad finalmente revelada. Shadow había soportado traición, aislamiento, trauma. Sin embargo, aún eligió la confianza, aún eligió el amor, aún eligió proteger a aquellos que estuvieron a su lado. Al final del sendero había una pequeña colina que dominaba el pueblo. Daniel se sentó en una roca mientras Shadow se acomodaba a su lado, su pecho subiendo y bajando en ritmo constante. «¿Sabes?», Daniel dijo en voz baja, «te llamaron el perro más odiado en el refugio». Él sonrió suavemente, pero estaban equivocados. Simplemente no te vieron. Shadow empujó la mano de Daniel con su nariz como si dijera que entendía. Daniel continuó. Lo que te pasó no debería pasarle a ningún animal. Fuiste culpado por algo que no hiciste. Olvidado. Desechado. Su voz se suavizó. Pero el mundo te ve ahora, no como un fracaso, no como una amenaza, sino como un héroe. Shadow lo miró, ojos brillando con una calidez mucho más brillante que el miedo o el dolor. Daniel colocó una mano suave sobre el chaleco de Shadow. Gracias por confiar en mí y por dejarme ganar tu confianza. Una brisa barrió la colina, llevando el aroma de pino y risas distantes. Shadow apoyó su cabeza en la rodilla de Daniel. El momento tranquilo, perfecto. Y allí, bajo el cielo dorado, Daniel entendió algo profundamente. A veces los rotos no están destinados a ser arreglados. Están destinados a ser amados hasta que recuerden cuán fuertes siempre fueron. Shadow ya no era el perro más odiado, él era familia.